Bienvenidos al tema número 39 de este seminario bíblico, profético, histórico. Hoy vamos a abarcar una parte del libro, del capítulo 11 del Apocalipsis, que todavía no hemos visto en los temas pasados. Les invito a abrir conmigo Apocalipsis 11 y comenzamos a leer inmediatamente los primeros 2 versículos, donde nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y recordamos que hemos visto en los temas pasados que aquí nos muestra el inicio del juicio celestial a partir de 1844, como continuación del relato de Apocalipsis 10, porque hemos visto que versículos y capítulos fueron añadidos recién siglos y casi milenios después de que fueron escritos los libros antiguos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Por lo tanto, era una continuidad fluida desde lo que hoy consideramos el capítulo 10 al capítulo 11. Aquí vemos entonces en el versículo 1 el mandato de medir, es decir, de juzgar. ¿A quiénes? Al templo y al altar y a los que adoran en él. En otras palabras, un juicio especial sobre el pueblo de Dios que cree en el Señor y que cree en las verdades completas que nos provee Dios en sus sagradas escrituras. Pero sigue hablando el versículo 2. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí tenemos una riqueza espiritual muy amplia. Vamos a ver varios aspectos y detalles sobre estas palabras bíblicas. Dice aquí, menciona en primer lugar un tiempo profético y dice 42 meses. Y siguiendo con la lectura del versículo 3, sigue diciendo: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí nos muestra 2 tiempos proféticos. En el versículo 2 nos habla de los 42 meses. En el versículo 3, de los 1260 días. Ahora, los 1260 días nos llaman inmediatamente al recuerdo de que ya hemos estudiado acerca de este tiempo profético en el libro de Daniel. Los 1260 días que se convierten en años literales. La soberanía papal en Europa, del 538 a 1798. Pero ¿por qué aquí en el versículo 2 es mencionado como los 42 meses? Les quiero hacer un pequeño cálculo matemático. ¿Cuántos días tiene un mes, según la Biblia? 30 días. En un instante vamos a ver cómo podemos confirmar este dato. 30 días. Ahora, ¿cuánto significa 42 meses? Es decir, 42 por 30. ¿Qué sale en el cálculo? 1260. Es la misma cantidad de días que la mencionada en el versículo 3, los 1260 días. Es lo mismo que los 42 meses, equivale a la misma cantidad de días. Ahora, ¿cómo sabemos que efectivamente un mes tiene 30 días, según la Biblia? Rápido vamos a verlo en Génesis capítulo 7, donde nos relata acerca del diluvio. En Génesis 7, versículo 11, nos dice la fecha cuando comenzó el diluvio. Dice que fue en el año 600 de la vida de Noé. Y ahora presten atención, en el mes segundo a los 17 días del mes. Mes segundo, 17 días. Ahora, en el capítulo 8, versículo 4, nos dice cuando el arca de Noé reposó en el monte Ararat. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. Comenzó el diluvio el mes segundo a los 17 y aquí reposó el arca mes séptimo a los 17 días. ¿Son exactamente cuántos meses del segundo al séptimo? 5 meses. Ahora, la Biblia nos da un detalle más. En Génesis 7, versículo 24, nos dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
Entonces fueron exactamente 150 días del día 17 del segundo mes hasta el día 17 del séptimo mes, que son 5 meses. Ahora, 150 días dividido entre 5 meses, ¿a cuántos días equivale el mes? 30, perfectamente. Pues 30 días por 5 meses, 150 días. Entonces, de esta manera sabemos, volviendo a Apocalipsis 11, versículo 2, que estos 42 meses, tal como está confirmado en el versículo 3, son los 1260 días de la soberanía papal. ¡Qué interesante! Ahora, hemos visto en el capítulo 10 del Apocalipsis que venía un ángel, que vimos que era un mensajero celestial, Jesucristo mismo, que tenía un librito abierto en su mano. ¿Y recuerdan qué era el libro abierto? El libro de Daniel. Ahora, esto, lo que estamos viendo aquí, nos confirma que ciertamente fue Daniel el libro que se abrió en la mano del mensajero celestial de Apocalipsis 10. ¿Por qué? Porque ahora, continuando la lectura, inmediatamente nos llama la atención al tiempo profético de la soberanía papal que ya hemos visto en el libro de Daniel. Pues de ahí proviene tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. ¿Recuerdan? De ahí provienen los 1260 días. Entonces, aquí vemos la continuidad directa entre Daniel y el libro del Apocalipsis, donde ahora el libro de Daniel está abierto. Fíjense cómo lo menciona aquí. Enseguida, aquí nos llama la atención hacia el libro de Daniel y sobre todo los capítulos 7, 8 y 12 de Daniel, donde hablaba de los tiempos proféticos y también nos hablaba la actividad del cuerno pequeño del sistema del Vaticano papal en la Edad Media. Recuerden aquí en Apocalipsis 11, versículo 2 dice, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollar la ciudad santa significa pisotearla durante 1260 días, 42 meses es lo mismo, tiempo, mitad de un tiempo igual. Entonces, esto nos hace recuerdo inmediatamente Daniel capítulo 7, versículo 21, donde decía, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25, que hablaba grandes palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Ahí está, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Los 1260 días o años, o los 42 meses, que es lo mismo. Vemos aquí la soberanía papal y sobre todo enfocando el detalle de hollar la ciudad santa, de perseguir a los hijos de Dios. Lo mismo aquí, Daniel 8, en los versículos 10 y versículo 13. En el versículo 10, cuando hemos estudiado en temas pasados, que el cuerno pequeño engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, las holló. Es lo mismo. Las pisoteó. ¿Cuándo? Durante sus 1260 años de soberanía papal. Las estrellas del cielo que habíamos visto, que eran los hijos de Dios que estaban ahora en persecución. Y también decía lo mismo aquí en Daniel 8:13, donde al final del versículo, en la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario, el ejército para ser pisoteados, hollados? ¿Se acuerdan? Y lo mismo habíamos visto en Daniel capítulo 12, versículo 7, donde Jesucristo, donde ya está la relación directa entre Daniel 12 y Apocalipsis 10, donde Jesucristo en Daniel 12 levantó sus manos al cielo, jurando por tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 o los 42 meses, lo mismo, diciendo que al cabo de ese tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, cuando deje de haber la dispersión del pueblo santo, porque estaba bajo persecución en ese tiempo, entonces todas las cosas serán cumplidas. Volviendo a Apocalipsis 11, entonces vemos aquí que en el versículo 2 y versículo 3 nos presenta nuevamente, como en Daniel 7, 8, 12, el tiempo profético de la soberanía papal en Europa del 538 a 1798, el tiempo
medieval de la soberanía, donde ocurrió la Inquisición y la persecución también. Ahora, lo que ocurre aquí es muy interesante, que en el versículo 2 dice, volvemos a leer, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, aquí ahora, el Vaticano, el sistema papal, recibe un nuevo nombre, el nombre de los gentiles. Qué interesante es esto. Recordemos que en el tema 19 habíamos visto varios nombres que la Biblia otorga al sistema del Vaticano papal. Por ejemplo, el enemigo, el desolador, el dragón, ¿recuerdan? Y ahora nos añade un nombre diciendo los gentiles, porque ellos son los que durante 42 meses, los 1260 años, están hollando la Santa Ciudad. La Santa Ciudad es aquí un sinónimo del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, que están bajo persecución. Ahora, lo que ocurre es que vamos a ver una ilustración de este periodo que duró 1260 años, 42 meses, tiempo y mitad de un tiempo, en el cual el pueblo de Dios estaba bajo persecución, inquisición, y fue hollado y pisoteado. Ahora, muy interesante aquí es que inicialmente, cuando Roma en su primera fase destruyó a Jerusalén, era Roma imperial, que holló la Santa Ciudad de una manera, digámoslo así, literal. Vengan conmigo a Lucas capítulo 21, donde está la descripción. Lucas 21, versículo 24. En el versículo 20 Jesús ya había dicho, cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabemos que eran ejércitos romanos en el año 70, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Ahora, en el versículo 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada. Ahí está. Jerusalén, la santa ciudad, será hollada, igual como aquí en Apocalipsis 11, versículo 2, por los gentiles. Qué interesante. Aquí están mostrándonos, nuevamente confirmando lo que estamos viendo en Apocalipsis 11, versículo 2, que los romanos en sus dos fases, es decir, Roma imperial y Roma papal, es nombrado los gentiles. Dice aquí, Jerusalén será hollada, la misma terminología, pisoteada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué tiempos de los gentiles? Los 1260, los 42 meses que acabamos de ver en Apocalipsis 11:2. Pues aquí dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Nos vemos aquí la transición de Roma pagana a Roma papal. La transición del imperio romano nuevamente al Vaticano, al papado. Y aquí lo vemos ilustrado, la destrucción de Jerusalén cuando era la ciudad santa hollada de manera literal por el imperio romano. En el año 70, bajo el general Tito, ¿recuerden? Pero después de eso, unos 5 siglos después, en el 538, cuando comenzó la soberanía papal en Europa, ahí ya no fue el imperio romano pagano, es decir, el imperio con los cesares. Ahora era el imperio romano papal, religioso del Vaticano, que holló durante ya el tiempo otorgado a los gentiles durante los 42 meses simbólicos, los 1260 años, al pueblo de Dios. Ahora, quiero llamar a la reflexión algo muy interesante. Aquí, el pueblo de Dios que está bajo persecución, que aquí es nombrado la ciudad santa, sabemos que aquí se refiere a la Santa Jerusalén, tal como en Apocalipsis 21, versículo 2, nos indica que efectivamente la santa ciudad es la nueva Jerusalén, es decir, la santa ciudad simbólicamente es la ciudad de Jerusalén. Pero ahora, ¿quién ha sido perseguido durante 42 meses, 1260 días, años? No ha sido una ciudad literal, sino ha sido una comunidad de justos, de cristianos, de verdaderos adoradores
que estaban bajo persecución en ese lapso de tiempo. Ahora, este mismo capítulo, Apocalipsis 11, presenta una segunda ciudad en el versículo 8. Y quiero que veamos que hay dos ciudades que presenta aquí el Apocalipsis. Uno, la ciudad santa, la Santa Jerusalén. Otro, en el versículo 8 dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí nos habla de una grande ciudad. Y en el Apocalipsis vemos que realmente hay una grande ciudad que es la gran ciudad de Babilonia, que es el opuesto en la simbología espiritual de la ciudad espiritual Jerusalén. Vengan conmigo, Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, versículo 8. Apocalipsis 14, 8. 8 ángeles siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ahí está. ¿Quién es la gran ciudad? Babilonia. Ahora, ¿dónde más identifica esto? Apocalipsis 16, versículo 19. Y la gran ciudad, Babilonia, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Qué interesante. Y lo mismo en Apocalipsis 18, versículo 10, donde dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia. Ahí está. Entonces tenemos en Apocalipsis, por un lado, la ciudad santa, Jerusalén, símbolo de la verdadera comunidad de los verdaderos creyentes y adoradores, pero que están bajo persecución. Y luego tenemos en el Apocalipsis la simbología de la gran ciudad de Babilonia. Pero sabemos que tal como Babilonia en el Apocalipsis es un símbolo, porque ya no existe la ciudad de Babilonia, vamos a ver aquí una ilustración. La ciudad de Babilonia hoy en día está en ruinas, hace muchos siglos, milenios. Entonces, cuando hablan en el Apocalipsis acerca de Babilonia, la ciudad de Babilonia, la gran ciudad de Babilonia, ya no habla de algo literal, de una ciudad literal, sino habla simbólicamente de todos los adoradores babilónicos que se unen a la adoración falsa babilónica. Y de la misma manera, cuando habla en el Apocalipsis de la Santa Jerusalén, tampoco habla de la ciudad literal que está allá en Jerusalén, en Israel, sino habla simbólicamente de todos los verdaderos adoradores, la comunidad de los creyentes verdaderos. Eso es la dualidad del Apocalipsis entre la gran ciudad, Babilonia, y la ciudad santa. De la misma manera, en el Apocalipsis hay varios ejemplos donde de la misma manera se utilizan los términos. Por ejemplo, Apocalipsis 12 nos presenta una mujer pura. Apocalipsis 17 nos presenta una mujer ramera. Otra vez presentándonos las dos iglesias, las dos adoraciones. La pura, donde se reúnen y congregan los verdaderos adoradores de Dios. Y la mujer impura, la caída, la apóstata, donde se congregan todos los hijos y adoradores que desafortunadamente están en una falsa adoración. Y de la misma manera, el Apocalipsis nos presenta, por ejemplo, 2 sellos. El sello de Dios y la marca de la bestia, nuevamente identificando los 2 grupos. Y también la Biblia en Apocalipsis nos habla de las 2 muertes y de 2 resurrecciones, dándonos a entender la primera muerte nos toca a todos, pero sí es que tenemos que morir. Pero la segunda muerte, solo para aquellos que van a recibir la muerte final, el castigo final, la condena final, la perdición. Y también nos presenta 2 resurrecciones. Una resurrección en el retorno de Cristo para vida eterna de los salvos y una segunda resurrección tras el milenio, Apocalipsis 20, de la resurrección de los impíos para recibir su castigo final y la segunda muerte. De tal manera que todo el Apocalipsis nos presenta esta dualidad, esos simbolismos, estos pares opuestos. De tal manera que ahora podamos entender mejor. Ahora volvemos a Apocalipsis 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, vamos a verlo aquí en esta ilustración. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora,
¿quiénes son los gentiles aquí descritos del patio exterior? Ya hemos visto de que se trata del Vaticano, del sistema papal durante esta época, pero vamos a ampliar ahora mucho más el concepto. El gran templo de Jerusalén tenía dos patios. Tenía los patios interiores, que se puede ver ahí dentro del templo, unos pequeños patios interiores, que eran solamente exclusividad donde los judíos podían adorar. Pero luego el gran templo de Jerusalén tenía un gran patio exterior que estamos viendo aquí. Y en ese gran patio exterior los gentiles devotos podían adorar. Es decir, gentiles que se habían convertido, que habían aceptado, entonces podían ellos entrar en el patio exterior y adorar ahí. Pero no podían ellos entrar al patio interior, que era exclusividad de judíos. Entonces, eso es muy interesante. De este muro de separación entre gentiles y judíos nos habla por si acaso en Efesios 2, versículo 14. Cuando en Efesios 2, versículo 14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, judíos y gentiles que se convirtieron al cristianismo, derribando la pared intermedia de separación. Se refiere básicamente, simbólicamente, a este muro que había que separaba a los dos grupos. Lo interesante es que los gentiles, dice Apocalipsis 11, versículo 2, pisotean durante los 1260 años la comunidad de los justos. Es decir, persiguen a sus hermanos, en otras palabras, a otros creyentes que también se consideran cristianos. Y nosotros sabemos muy bien que fue el cuerno pequeño durante 1260 años que pisoteó el ejército de Dios. Lo hemos leído hace unos instantes, Daniel 8:10, Daniel 8:13 y otros pasajes más. Ahora, lo interesante es que aquí nos está demostrando el aspecto negativo de la cristiandad durante y después de la Edad Media. Es decir, durante la soberanía papal, el aspecto negativo de la cristiandad, donde cristianos persiguieron a otros cristianos por creer diferente y por no someterse al obispo de Roma. Muy interesante. Ahora, ellos están en este versículo en el patio exterior. Es decir, ellos también son adoradores de Dios. Ellos están ahí, pero son cierta clase de cristianos que desafortunadamente han sido engañados. Es por eso que persiguen a sus hermanos. Es por eso que durante más de un milenio la Inquisición y todas esas cosas terribles que ocurrieron, es a eso posiblemente que también hace alusión a Apocalipsis 11, versículo 8, donde también nos indica de la crucifixión nuevamente del Señor en otra aplicación simbólica que vamos a ver en el siguiente tema. Ahora, es muy interesante esto, que hay una gran diferencia entre los cristianos que simbólicamente están en el patio interior, en el juicio celestial, y los que están en el patio exterior persiguiendo a sus hermanos. ¿Por qué? A los que están en el patio exterior dice, no se los mide. Claro es el mensaje, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. Déjalo aparte, aquí en el griego es inclusive más fuerte de lo que ha sido traducido en nuestras Biblias. Es arroja, descarta. Es decir, déjalo aparte en una forma bastante drástica. ¿Por qué? Porque nos muestra aquí un juicio de separación entre cristianos, entre los unos que están simbólicamente dentro del templo de Dios y los otros que están afuera en el patio, pero que persiguen a sus hermanos, es decir, a los otros cristianos durante esa época oscura de la historia humana. Ahora, este era como un juicio de separación que separó los verdaderos cristianos bíblicos que querían hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos de Dios, apartarse de toda idolatría, mundanalidad y paganismo, de la otra forma de cristiandad, que es aquella que persigue durante 1260 años, donde desafortunadamente hay todas las cosas que hemos visto hace varios temas atrás. Les quiero recordar unos cuantos.
allá a través del Vaticano, a través del sistema papal, se introdujo la idolatría. ¿Se acuerdan? Las imágenes, las estatuas, del paganismo trayéndolo. Se introdujo el día del sol como día de adoración. Se comenzó a vender el perdón, recuerden la Edad Media. Se hizo durante muchos siglos la prohibición de la Biblia, de que no lo puedes leer y no lo puedes traducir bajo pena de muerte. Se introdujo falsos mediadores como santos y otros seres humanos como mediadores a los cuales podemos supuestamente orar y ellos nos van a comunicar como mediadores a Dios. Ahí vimos también la inmortalidad del alma, filosofías griegas y babilónicas que se introdujeron y romanas que se introdujeron en el Vaticano. Toda la lista tremenda de tradiciones. Y luego, obviamente, la Inquisición, que era tan terrible, donde murieron entre 50 y 120 millones de personas por la tortura, la Inquisición, la persecución. Luego vimos las blasfemias. ¿Recuerdan? Decir ser Dios en la tierra, Cristo en la tierra, decir poder perdonar pecados y otras cosas. Y la blasfemia de decir somos más que Dios. La traducción está encima de la palabra de Dios porque podemos cambiar los tiempos y la ley de Dios, cambiando el sábado y el domingo, sacando el segundo mandamiento fuera, poniendo el tercero en segundo lugar, dividiendo el décimo en dos y todo lo que hemos visto ya en temas anteriores. Entonces, realmente aquí nos muestra un tremendo juicio de separación. Pero quiero decir una cosa que nunca debemos olvidar en este punto cuando hablamos. Es lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30, donde dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Estábamos hablando que Pablo estaba en Atenas y la ciudad estaba llena ¿de qué? De idolatría. Y dice, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Dios en su gran misericordia no nos toma en cuenta los pecados que cometemos en ignorancia, sin saberlo. Si yo de todo corazón he adorado una imagen y yo no sabía que estaba mal, y yo con sincero corazón lo hacía, pero el día que yo descubro la verdad, los 10 mandamientos y muchas otras cosas, ahí debo arrepentirme, confesar y abandonar estas cosas, estas prácticas. Entonces aquí, durante toda la Edad Media, había muchísimos, no sabemos qué gran cantidad de personas que eran parte del sistema del Vaticano papal, que eran verdaderos creyentes y adoradores, que según su conciencia y según el conocimiento que tenían, según su razonamiento y su conciencia, con la poca luz que recibieron, hicieron lo correcto. Y Dios tomará en cuenta todo eso y serán salvos también. Es muy importante. Y ahora en 1 de Timoteo, capítulo 1, hay un ejemplo impresionante acerca de lo que estamos leyendo y estudiando en este momento. 1 de Timoteo 1, versículo 13. Pues también San Pablo, hablándonos de su propia experiencia de perseguidor de los cristianos, ahora nos habla también de que él no sabía que estaba mal, pero luego llegó a reconocer, a reflexionar y a cambiar. Dice 1 de Timoteo 1, versículo 13. Habiendo yo, dice, sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por lo tanto, de la misma manera, no sabemos qué enorme cantidad de creyentes durante los 1260 años de la soberanía papal, que también eran parte de ese sistema, parte del sistema blasfemo, perseguidor, injuriador, lo hicieron también por ignorancia o incredulidad. Y entonces, una vez que ellos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y cambiaron, fueron también salvos. Ahora eso es muy, muy importante mencionar. Volviendo a Apocalipsis 11, vamos ahora al versículo 3. Apocalipsis 11, al versículo 3, donde nos habla ahora de los dos testigos. Vamos a ilustrarlo de esta manera, a través de una Biblia. Fíjense lo que dice el versículo 3.
Y vamos también hasta el versículo 4. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dios permite que durante los 1260 años de la soberanía papal, de la Inquisición, Dios permite que estén ahí sus 2 testigos. Aunque, como estamos viendo, vestidos de cilicio, pero ellos están ahí profetizando. Versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y también los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Y en el versículo 10 también nos añade un sinónimo más, un nombre más, diciendo que también son los 2 profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra. Aquí tenemos 4 nombres de una misma cosa. 2 testigos, 2 olivos, 2 candeleros, 2 profetas, que predican, profetizan en pie delante de Dios, que atormentan a los moradores de la tierra, que dan testimonio, y que durante estos 1260 años son sumamente impopulares, porque tienen un mensaje impopular. Durante 1260 años hay contra ellos oposición y resistencia, de tal manera que ellos están vestidos, como dice el pasaje, de cilicio, es decir, de saco, es decir, de pena, de tristeza. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué significa que están vestidos de cilicio? Eso es una terminología que se utiliza en relación a llamar a alguien al arrepentimiento para que vuelva a Dios. Y es justamente lo que más se necesitaba durante los 1260 años, llamar al arrepentimiento y llamar de vuelta a Dios, a la cristiandad, por lo menos aquella parte de la cristiandad que estaba hollando con sus pies a la otra parte de la cristiandad. Fíjense cómo lo describe en Mateo 11, 21. Mateo capítulo 11, versículo 21, donde Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ciudades antiguas, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Es decir, cilicio, ceniza, en relación al arrepentimiento, volver a Dios, arreglar las cuentas con Dios. Entonces estos 2 testigos, esos 2 olivos, candeleros y 2 profetas, simbólicamente vestidos de cilicio, que profetizan, pero que traen un mensaje no popular, son los que llaman al arrepentimiento y a retornar a Dios. Tal como ocurrió en el libro de Jonás. Busquen conmigo el libro de Jonás en el capítulo 3, cuando él llamó al arrepentimiento a la ciudad de Nínive. ¿Y qué es lo que ocurrió? Vamos a ver. Jonás capítulo 3, versículos 6 al 9. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. ¿Y qué pasó con Nínive? Se salvó, porque de verdad se arrepintieron y cambiaron, y arreglaron sus cuentas con Dios. Pero aquí durante los 1260 años, desafortunadamente, el sistema no cambia, no se arrepiente, no vuelve a Dios, no arregla sus cuentas con Dios. Pero de todas maneras aquí está el mensaje que Dios no abandonó a su pueblo durante los 1260 años. Él estaba con ellos, aunque ellos estaban de luto. No se olviden que estaban en persecución, estaban en una situación muy triste. Fíjense cómo el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3 lo expresa, cuando Daniel en su profunda oración de arrepentimiento hace y toma las mismas actitudes. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Lo mismo en Jeremías 4, versículo 8, donde el pasaje dice lo siguiente, Jeremías 4, versículo 8. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. Siempre el mismo simbolismo en el cilicio. Ahora esos dos testigos están vestidos de esta manera. Apocalipsis 11, versículo 3. Ellos están en favor del arrepentimiento y en favor de que la gente arregle sus cuentas con Dios y vuelva. Ellos dan su testimonio en un periodo de los 1260 años de oscuridad y tinieblas espirituales. Pero también dice la Biblia que esos dos testigos son dos olivos. Y estos dos olivos están en relación también a los dos candeleros. Y sabemos que el olivo es donde sale el aceite para llenar el candelero, para que pueda iluminar luz. Ahora, vamos a ver esto en detalle aquí en Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 4, donde les voy a invitar que lo lean con calma en sus casas, todo el capítulo 4 de Zacarías, pero aquí nos habla en el versículo 3 de los dos olivos, y en el versículo 2 de los candelabros, y nos habla en el versículo 6, ¿qué es esto? Es la pregunta, y la respuesta es, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Aquí nos está indicando que los dos candeleros que tienen que ser llenados con el aceite de los dos olivos es el símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena los candeleros para que ellos, el combustible es el aceite, para que ellos luego pueden transmitir luz, porque el aceite era el combustible generalmente utilizado en la antigüedad para iluminar. Entonces, aquí vemos que los dos olivos, los dos candeleros, están en relación directa al Espíritu Santo, que es también representado como el aceite, y Él que tiene que llenar para que haya luz. Entonces, vemos aquí algo. La Biblia, en su conjunto, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que ya les voy a adelantar, que son los dos testigos, que son los dos olivos, que son los dos candeleros, que son los dos profetas, fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Fueron llenados por el aceite, estos dos candeleros, por el Espíritu Santo. Vean conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Y también San Pedro, en su segunda carta, vean conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, donde habla de la palabra profética. Y recuerden que 2/3 de la Biblia es profecía, del Antiguo como también del Nuevo Testamento. Y dice aquí, 2 de Pedro 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó su aceite en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y ahora la Biblia, por eso es los dos olivos, la Biblia son los dos candeleros. ¿A qué se dedica la palabra de Dios, la Biblia? A iluminar luz, porque si tú llenas aceite en un candelero, entonces eso significa que hay luz, una llama, un fuego que ilumina, y es por eso que la Biblia nos dice en Salmos 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra. La palabra de Dios cuando es expuesta, alumbra, es la luz, llena del Espíritu Santo, lleno de aceite, porque es el candelabro. Y no solamente esto, vengan conmigo aquí, mismo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta Biblia, la palabra de Dios, es lámpara, lumbrera, lleno del Espíritu Santo, lleno del aceite para iluminar, igual como la profecía,
como decía ahorita en 2 de Pedro 1, versículo 19, es antorcha en la oscuridad que alumbra hasta que venga el Señor Jesucristo. Ahora, muy interesante, lo que estamos viendo aquí, volvemos a Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, donde dice que los dos testigos, y ahora ya estamos comenzando a entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, juntos, en conjunto, son los dos testigos que durante los 1260 años de la persecución papal iluminaron, alumbraron y llamaron al arrepentimiento, llamaron a volver a Dios, y vestido de silicio, que también, y en ceniza, que también es un símbolo de tristeza y pena por los 1260 años donde también había la constante persecución e inquisición. Estaba el mundo y la palabra de Dios en pena. Entonces lo que estamos viendo aquí es también el otro sinónimo. ¿Qué otro nombre recibe en Apocalipsis 11 los dos testigos? En el versículo 10 reciben el nombre de los dos profetas. Les pregunto, ¿hay profecía en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento? Sí, ambos testigos son llenos de profecía. Tal el Antiguo como el Nuevo Testamento son libros, contienen libros proféticos que nos profetizan y que nos predican la palabra de Dios. Ahora, lo interesante es que el testimonio escrito, lo que vemos por ejemplo en la Biblia, es aún más poderoso que el testimonio, tiene más fuerza que un testimonio oral. Yo puedo dar un testimonio hablando, pero el testimonio escrito es aún más poderoso. Por lo tanto, Jesucristo, hablando acerca de la palabra de Dios, dijo en San Juan 5, versículo 39 lo siguiente. Juan 5, 39, dice Jesucristo lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. ¿Qué es dar testimonio? ¿Quién da testimonio? Un testigo da testimonio. Y aquí vemos los dos testigos, la Biblia dando testimonio, declarando, siendo el testigo firme para Jesucristo, la palabra de Dios, Antiguo como Nuevo Testamento. De la misma manera, Mateo capítulo 24, en el versículo 14, Mateo 24, versículo 14, donde dice que será predicado este evangelio, la palabra de Dios, del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién da un testimonio? Un testigo. La palabra de Dios tiene que ser el evangelio proclamado al mundo entero para testimonio, porque esto es el testigo del Señor. Ahora volvemos a Apocalipsis, capítulo 10 y el versículo 11. Ahora entendemos un poco mejor cuando el llamado tras el gran chasco de 1844, después de el librito de Daniel abrirlo, comerlo, dulce en la miel, luego amargo en el vientre, lo que hemos visto en temas anteriores. En el versículo 11 dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay que volver a dar testimonio, volver a testificar nuevamente la palabra de Dios y las profecías y predicarlo a las naciones de la tierra. Ahora, la palabra de Dios son los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también los mensajeros de la palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento también son simbólicamente estos testigos, porque ellos son que hacen que la verdad contenida en estos testigos lleguen hacia las multitudes a través de la predicación y a través de los estudios. Ahora, es muy interesante, ellos, los que hablan, los que profetizan, los que dan a entender esto como testigos fieles del Señor, son aquellos mencionados en Apocalipsis 12, versículo 11. Y presten mucha atención, ahora vemos una nueva profundidad en este versículo. Y ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Aquí está hablando de todos aquellos que eran testigos fieles de la palabra de Dios, también sobre todo durante los 1260 años. Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estaban ahí, pero estas personas agarraron los dos testigos y llenos del Espíritu Santo lo proclamaron, y ellos en realidad también se convirtieron, en cierto sentido, en estos testigos, porque ellos dieron testimonio de estas verdades hasta pagar con su vida, hasta la muerte fueron defendiendo y proclamando la verdad, los mandamientos de Dios, las profecías, las doctrinas, las verdades, el plan de Dios de rescate, de reconciliación, de perdón, todo eso. Ahora, en el griego, en la palabra que fue traducida como testigo o también como testimonio, es la palabra griega del Nuevo Testamento relacionado con la palabra martureo en griego, que traducido es mártir. ¿Por qué? Porque mediante su vida y mediante su muerte, estas personas daban testimonio de su fe en Dios. Es por eso que el Antiguo y el Nuevo Testamento también se llaman los dos profetas, porque ellos están llenos de profecía y nosotros, como los testigos también fieles, debemos proclamar estas profecías. Hechos 1, versículo 8, dice Jesucristo el siguiente mensaje a todos sus discípulos, Hechos 1, 8, antes de irse al cielo en la ascensión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ustedes seréis testigos. El Espíritu Santo les va a llenar, tal como el Espíritu Santo llenó la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, siendo inspirados por el Espíritu Santo y llegando a ser el testigo, los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento. Así el Espíritu Santo te llena a ti, o quiere llenarte a ti también, para que tú también llegues a ser un testigo y transmitas el Antiguo y el Nuevo Testamento al mundo hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 26 de los Hechos, también Pablo habla acerca de esto y dice, Hechos 26, versículo 20, si no dice que yo anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué cosa? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por eso los dos testigos están vestidos de cilicio, llamando al mundo al arrepentimiento. Lo que ocurre es, si volvemos a Apocalipsis capítulo 11 y seguimos leyendo, entonces ocurre algo muy interesante. Apocalipsis 11, versículo 5, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aquí estamos hablando de dañar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Dañar el Nuevo y el Antiguo Testamento. Dañar estos dos testigos inspirados por el Espíritu Santo, llenos del aceite que iluminan. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. De alguna manera, hay un castigo de fuego contra aquellos que quieren dañar la palabra de Dios. Ahora, dañar la palabra de Dios. ¿Cómo se puede dañar la palabra de Dios? Por ejemplo, oponiéndose a su testimonio o corrompiendo la verdad bíblica o pervirtiéndolo de tal manera que llega a ser un enemigo de la verdad, enemigo de la palabra de Dios, desviando a la gente. Eso es intentar dañar la palabra de Dios. Entonces, si alguien daña la palabra de Dios, desvía a la gente, engaña a la gente, tal como ocurrió durante los 1260 años, ¿qué pasa? Dice el versículo 5, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. ¿Por qué? Menciona aquí un castigo de fuego contra los enemigos de la verdad y los enemigos de la palabra de Dios. Les pregunto, ¿cuándo se aplica el castigo de fuego finalmente sobre los enemigos de la palabra de Dios y de la verdad? Aquí está, segunda de Pedro,
capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Apocalipsis nos habla también de esto. Apocalipsis 20, versículo 15, donde dice, por ejemplo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el castigo contra aquellos que dañaron la palabra de Dios. ¿Y qué más? Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, donde dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, dañar la palabra de Dios, añadir, quitar, tergiversar, oponerse a la verdad. Todo esto finalmente traerá la consecuencia del castigo de fuego final. Igual Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, habla de esto. Malaquías, capítulo 4, versículo 1, hablando del día del Señor, porque he aquí viene el día ardiente como un horno fuego. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama, el castigo del fuego. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 11 y vemos el versículo 5, dice algo más. Si alguien quiere dañarlos, a los dos testigos del Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Qué interesante. Esto vamos a entender mejor en el siguiente tema, cuando vamos a ver acerca de la Revolución Francesa. Pero quiero adelantarme a Apocalipsis 13, versículo 10. Nos dice, si alguien lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Tal como dice aquí Apocalipsis 11, 5. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y lo que hicieron durante 1260 años en contra de la palabra de Dios, luego llevando en cautividad a los hijos de Dios y matándolos a espada, luego les ocurrió igualito al cabo de los 1260 años, como vamos a ver en el tema siguiente. Es tremendo, es impresionante la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 6, Apocalipsis 11, 6. Estos, los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, los dos profetas, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y si analizamos este versículo, nos viene a la mente inmediatamente dos personajes. ¿Ya se han dado cuenta de qué dos personajes está hablando más o menos este versículo? Vamos a ilustrar con esta ilustración. Fue Elías quien por mandato de Dios cerró el cielo, tal como dice el versículo 6, y no hubo lluvia durante 3 años y medio. Es muy interesante porque aquí en el versículo 9 del Apocalipsis 11 también menciona 3 días y medio, que en la simbología son 3 años y medio, haciendo una alusión aquí en el versículo 6 y 9 hacia Elías, que cerró el cielo por mandato divino, no hubo lluvia durante 3 años y medio y hubo una tremenda hambruna. Podemos leer de eso en Lucas 4:25, donde en Lucas 4, el versículo 25, dice la palabra: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ahora, recordemos también qué más es lo que hizo Elías por mandato divino cuando levantó el altar en el monte Carmelo. ¿Recuerdan? Un profeta verdadero entre 850 profetas falsos. Y entonces Dios envió, ¿qué es lo que envió del cielo? Fuego
y devoró esa ofrenda. Entonces, aquí en relación también está el fuego que sale de la boca del versículo 5. Otra alusión hacia Elías en su experiencia como profeta. Pero también dice el versículo 6, haciendo alusión a Moisés. Y dice el versículo también 6, que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. ¿Quién? ¿A través de quién Dios convirtió el agua en sangre? A través de Moisés. ¿A través de quién Dios ejecutó las 10 plagas para liberar a su pueblo de Egipto? A través de Moisés. Entonces aquí también tenemos una alusión directa hacia Moisés. No solo hacia Elías, hacia Moisés también. Ustedes pueden leer todas esas historias en Éxodo capítulo 7 en adelante, donde están las 10 plagas que se derraman. El asunto de convertir agua en sangre está en Éxodo 7, 14 a 18. Ahora, esto es bastante importante. Igual quiero volver a repetir Apocalipsis 22, versículo 18, donde dice que si alguien quita o si alguien añade cosas sobre la palabra de Dios, en este caso sobre el libro del Apocalipsis, pero esto se aplica obviamente a toda la palabra de Dios, entonces las plagas escritas en este libro caerán sobre él. Esto es una cosa muy, muy tremenda. ¿Cuántas veces quisieran, dice la Biblia en el versículo 6, cuántas veces quieran? Es decir, tan a menudo como se indica en sus páginas que caigan los juicios, los juicios acontecerán. Dios toma esa decisión. Ahora, lo interesante es que Elías y Moisés juntos aparecen en el Nuevo Testamento en el día de la transfiguración, ahí en el monte, aparecen juntos con Jesucristo. Mateo 17, 1 al 8 nos relata eso, pero también en el Antiguo Testamento ellos aparecen juntos solo en un pasaje que se encuentra en Malaquías 4, 4 al 8. Solamente en Malaquías, al fin del Antiguo Testamento, en Malaquías 4, 4 al 6 digo. Malaquías 4, 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Aquí nos hace alusión a Moisés, hacia el pasado, la ley, el Torá y el Antiguo Testamento. Y Elías como una alusión hacia el futuro. Y eso es algo muy interesante, como vamos a ver ahora. Ellos son símbolos. Aquí Moisés y Elías son símbolos. Ellos no literalmente durante los 1260 años han estado predicando aquí en la tierra. No. Ellos son símbolos, no son literales. Elías y Moisés representan aquí el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que era el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es el testimonio también de los discípulos y de los apóstoles del Nuevo Pacto. Ellos dieron todos testimonio de Cristo durante los 1260 años, una época cuando más fue despreciada la luz. Ahora, muy interesante, durante los 1260 años, realmente hubo castigos muy fuertes contra el Vaticano, contra el sistema papal. Durante esos 1260 años, realmente había plagas. Había la peste, la muerte negra. Habían tremendas hambrunas, décadas de hambrunas. Habían terribles guerras, había inundaciones, había sequías, había espada y cautividad. Todo esto ocurrió también durante estos lapsos de tiempo. En el próximo tema vamos a terminar de analizar esos dos testigos de Apocalipsis 11, porque hay unos cuantos detalles más que decir, y entonces veremos lo que significa que al cabo de los 1260 días surge una bestia del abismo y hace guerra y mata a los dos testigos durante 3 días y medio, pero luego resucitan
y se van gloriosos al cielo. Todo eso vamos a ver en el tema siguiente, qué es lo que ocurrió históricamente en este mundo en esas fechas, alrededor de 1798, al cabo del testimonio de los dos testigos. De esta manera quiero llamar a la reflexión que nosotros seamos testigos igualmente llenados del Espíritu Santo, como lo fueron el Antiguo y el Nuevo Testamento, para también transmitir el testimonio de Jesucristo a las naciones, la luz, y llamar al arrepentimiento a este mundo y a volver a Dios y a arreglar nuestras cuentas con Dios para que ningún juicio tenga que caer sobre nosotros, ningún juicio de fuego, más al contrario, para que nosotros podamos tener la vida eterna en un mundo mejor. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.